Continuamos entonces. Aquí tenemos al senador por el Polo Democrático, el senador Alexander López, por 7 minutos. Y acabamos de inscribir al senador Gustavo Bolívar también como vocero. Senador Alexander López, por favor. Presidente, gracias. Aquí se ha dicho en toda esta discusión y que el país pues debe enterarse sobre si sesionamos de manera virtual o presencial. Y en toda esta discusión, lo primero que deberíamos de plantearnos antes que discutir la parte legal es que los congresistas de este país, ¿qué se creen? ¿No? O sea, ¿qué nos creemos nosotros como congresistas? Y quiero hacer esta reflexión porque aquí hay una postura mayoritaria de senadores y representantes a la Cámara para no ir al Congreso. Y es una postura, estoy absolutamente seguro que no tiene nada que ver con la pandemia. Y no tiene nada que ver por la pandemia porque uno ve como congresistas que se oponen a la presencialidad del Valle del Cauca, del Caribe, de Antioquia, del sur del país, del norte del país, van a Bogotá sin ningún problema. ¿A qué? Eso no lo puedo verificar ni lo puedo constatar. Pero la verdad es que lo que está haciendo la mayoría de este Congreso al plantearse esta postura de virtualidad es ponerse de verdad en una postura de privilegio y de ponerse por encima de nuestro pueblo colombiano. El mal ejemplo que está dando la mayoría de este Congreso al no darle la cara a una pandemia tan dolorosa como la que estamos viviendo, pues demuestra el tipo de Congreso que tenemos, demuestra el Estado social de derecho en el que vivimos, demuestra el respeto que se tiene por los ciudadanos. Y lo que uno puede terminar diciendo en esta postura que tiene la mayoría del Congreso es que aquí no hay un respeto por parte del Congreso de la República por los ciudadanos. Y eso lo ve uno al plantearse la negación de mantener el Congreso cerrado y silenciado, porque es el statu quo que necesita no solamente este gobierno del presidente Iván Duque ilegítimo, sino que necesita un establecimiento como el sector financiero y los grandes poderes económicos que se han beneficiado históricamente de los recursos públicos y de los recursos del pueblo colombiano. Y debo decirlo, mantener el Congreso cerrado para evitar el debate, para evitar la confrontación política, pero más que todo para evitar la presencia de los ciudadanos al Congreso colombiano, a donde estaban asistiendo permanentemente a acompañar con luchas y con movilización grandes banderas reclamando derechos y reclamando garantías. Y uno de los peores días de esta pandemia fue el día de ayer, como al finalizar la legislatura pasada, en donde sin ningún análisis, sin ninguna discusión, sin ningún debate profundo, se decidió aprobar la segunda emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Iván Duque, donde se reformaron entre el decreto de emergencia pasado, los decretos de emergencia pasado y esta segunda declaratoria de emergencia, más de 170 decretos ley, que por cierto, muchos de ellos están cayendo ya en la Corte Constitucional por ser no solamente ilegales, sino inconvenientes para los colombianos. Yo pienso que este Congreso le está haciendo trampa al país. Yo pienso que este Congreso le está haciendo trampa a la gente. No pienso, estoy seguro de que eso es lo que está pasando. Un Congreso que se esconde en el peor de los momentos de su pueblo es un Congreso que merece ser rechazado y señalado por un pueblo
que necesita un Congreso abierto, un Congreso activo, que salga a defender el derecho a la salud de los colombianos que hoy no se tienen, que salga a defender el derecho a la educación de niños y jóvenes que hoy no tienen recursos para ingresar a una universidad, o niños y jóvenes que no tienen una conexión a Internet y mucho menos un equipo de cómputo para poder entrar al menos a la virtualidad y recibir algo de educación. Un Congreso que no defiende los derechos de los negros a propósito del asesinato de 5 niños de 14 y 15 años en la ciudad de Cali, porque la fuerza pública no alcanza a llegar a garantizarle la seguridad a los pobres y a los negros y a los indios y a los mestizos que viven en los sectores populares de este país, porque los policías y los soldados en su gran mayoría están cuidando las grandes empresas y los grandes patrimonios de los más ricos y poderosos de este país. Y este Congreso callado, y este Congreso cerrado, mientras mueren a diarios cientos de colombianos por falta de derechos. Un Congreso que le niega la oportunidad a nuestros niños de nacer y vivir, sumando ya cifras en este año de más de 120 niños muertos por desnutrición y llegando a la cifra odiosa y penosa de más de 560,000 niños en estado de desnutrición en este país. O sea, ¿qué nos creemos nosotros que somos para no estar en el Congreso representando y defendiendo los derechos de los ciudadanos? ¿Por qué se esconden en sus casas, en sus apartamentos, ¿sí?, para no darle la cara a este problema? O sea, ¿por qué no salimos a enfrentar, como tiene que hacerlo un Congreso decente, un Congreso serio en una democracia real? Salir a representar a los ciudadanos. Esto no es demagogia como lo quieren plantear aquí, porque varios senadores y representantes a la Cámara se han contagiado del coronavirus, y no justamente por estar barriendo su casa o por haciendo el desayuno. Congresistas que se han contagiado por salir a la calle a desarrollar algunos tal vez actividades en defensa de los ciudadanos, pero en su gran mayoría por salir a hacer sus vueltas particulares y sus negocios privados y clandestinos, como se ha demostrado históricamente en este Congreso. La verdad es que es deplorable lo que está pasando en nuestro país con su democracia y con el Estado Social de Derecho. Yo le voy a referir aquí más a si es constitucional o no, o si la sentencia 242 emitida por la Corte Constitucional la aplicamos de una u otra manera. Aquí lo que hay es una verdadera traición del Congreso. Senador Alexander López, tiene el uso de la palabra. 1 minuto, por favor. Aquí estamos frente a uno de los hechos más horrendos y antidemocráticos de la historia de nuestro país. Y es que el Congreso de Colombia, en lugar de salir a garantizarle el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la protección de los colombianos, se esconde para no proteger los derechos de los colombianos. Esta virtualidad es una trampa. Esta virtualidad es otra forma de corrupción, es otra forma de mostrarle al país que el Congreso es lo que siempre la gente ha calificado: una guarida de clientelistas que no representa los derechos del pueblo colombiano. Ya terminó, senador. Ok. Bueno, senador Gustavo Bolívar, lo tengo aquí como vocero. Posteriormente, el senador Eduardo Pacheco, Manuel Viterbo Pachucal y el senador Carlos Eduardo Guevara por el Mira. Senador Gustavo Bolívar, se prepara el senador Eduardo Pacheco. Senador Gustavo Bolívar. Gracias, presidente. Nosotros, es evidente, somos una minoría y el Congreso de la República, pues, con esa mayoría que delegó, es una democracia representativa. Pero como el pueblo es sabio, como el pueblo ve lo que hacemos, hoy aparece una encuesta en la revista Semana, que no es de la izquierda y cuya directora
y cuyos dueños son uribistas, no es una revista de nuestra agenda, porque hoy en día la izquierda, además de tener unas redes sociales muy importantes, en los medios de comunicación somos marginales. Pero en esa encuesta dice que el 26% de los colombianos, solo el 26% cree que vamos por buen camino. Y la imagen del presidente Duque y la imagen del expresidente Uribe están por debajo de 30 puntos. Y más del 60% están de acuerdo con su decisión. Esa es la voz del pueblo. O sea, nosotros no tenemos nada que ver. Incluso la encuesta la hace o una firma también del establecimiento, que es Datex. Es solamente para decirles que nos ven. Pueden marranear, quitar, poner, subir, hacer lo que quieran. Ustedes definitivamente pueden hacer lo que quieran, tienen el poder, pero lo están viendo. Y eso sí, no lo pueden desconocer. Porque cuando se habla, y lo acaba de decir una senadora muy elocuente y muy inteligente, porque las palabras se las lleva el viento o las palabras se quedan, pero las palabras son las palabras y los hechos son los hechos. Y ella dice que el Partido Centro Democrático siempre ha estado del lado de la gente. Mentiras, nunca ha estado del lado de la gente. Siempre, y en la consulta anticorrupción, se pararon allá a decir, no hace falta hacer una consulta, si eso se puede tramitar por el Congreso, ¿para qué vamos a gastar 300.000 millones de pesos? Si eso lo podemos hacer por el Congreso. Nunca lo hicieron. No se bajaron el salario, que era el punto 1 de esa consulta anticorrupción, que votaron casi 12 millones de personas. 11.771.000 personas. Y nunca se bajaron el salario. Ni siquiera se dieron 5 días de sueldo que se propuso en el Congreso cuando la tragedia de Mocoa. Dijeron, los únicos que votaron que no a ceder 5 días de Congreso, de salario de los congresistas para los damnificados de Mocoa, fueron el Centro Democrático. Entonces no vengan a decir mentiras ustedes. Además, en esto de los gastos de representación, pues es que nosotros el pueblo no nos está rogando que nos los quitemos o no nos los quitemos con leguleyad, es que no son nuestros, no nos pertenecen. Esos gastos de representación tienen unos gastos específicos, son para gastos de representación que no estamos incurriendo en esos gastos en estos momentos desde la virtualidad. Luego, sí hay unidad en materia cuando se está discutiendo un proyecto que tiene que ver para darle marco legal a la virtualidad con lo que vamos a devengar en la virtualidad, así sea de otra ley, de la ley cuarta. Sí hay unidad de materia ahí. De modo pues que el pueblo está mirando y está muy expectante para saber quiénes quieren, quiénes tienen el deseo, quiénes tienen la empatía y la solidaridad en un momento de pandemia en donde mucha gente no tiene un peso para comer, para ver quiénes son la gallardía de decir esos gastos de representación no son nuestros. No nos corresponde, nos lo estamos comiendo de manera ilegal, es un robo que estamos cometiendo. Yo sé que muchos se van a poner bravos, no me importa. Lo que sí quiero decirles es que estamos cometiendo un delito y esto es demandable. Obviamente que aquí seguramente no va a pasar y ahí van a salir con leguleyadas, algunos van a decir que entran en conflicto de interés, pero no hay tal, porque el conflicto de intereses existiría quisiéramos subirnos el salario. No utilicé mal la palabra salario. Subirnos. Según el código sustante del salario, luego nosotros no estamos desmejorando el salario tampoco. Así que, compañeros, los invito a que tengamos un y entreguemos, devolvamos esos gastos de representación, paguen por sesiones, porque también es injusto que nos paguen desde diciembre, que nos paguen más de 140 millones a cada uno por no hacer nada en esos 4 meses. La gente nos está viendo, es lo único que les puedo decir. Muchas gracias, señor presidente.